Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, querido hermano, amigo, visita, que nuevamente estás con nosotros. Hoy continuamos con los estudios de esta hermosa serie que hemos estado mirando en este mes, titulada Jesucristo, Rey y Señor. En esta semana estaremos observando y estudiando un tema también que va a significar mucho para tu vida, ya que nos va a enseñar nuevamente a entender, conocer quién es Jesucristo. Y el tema de esta semana es Jesucristo es el Espíritu. Y lo vamos a basar en la cita bíblica que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En este estudio veremos una de las cualidades también de Jesucristo. Y esta declaración de Jesucristo es el Espíritu es parte de nuestra fe. La palabra Espíritu viene de dos vocablos, uno hebreo, otro griego, dependiendo del testamento en el cual lo leamos. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra Espíritu, que es Roah o Pneuma, ambos significan aliento, significan viento, sí, aire, ya que a Dios, que es espíritu, no lo podemos ver. Es viento, es aire y se puede manifestar de muchas formas. La palabra espíritu está desde la primer historia bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 2c, que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si denotas, dice el Espíritu, el viento de Dios, el aire, el aliento de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dando a entender que este Espíritu, que este viento estaba produciendo vida. ¿Sí? Pero este espíritu que producía vida, este aliento que producía vida, ¿quién es? ¿Quién es en realidad? En el Antiguo Testamento lo conocemos como el Creador, sí, el Dios Creador. Pero este mismo viento, para los primeros cristianos, fue una experiencia maravillosa, porque este viento creador del Antiguo Testamento no solamente estaba fuera de la creación, ahora estaba siendo parte de la primera iglesia, de los primeros cristianos. Y en Hechos capítulo 2 nos dice que cuando estaban reunidos en aquel aposento, dice que se escuchó como un viento recio que sopló sobre todos los que estaban sentados, ¿sí? Y de repente empezaron a hablar en nuevas lenguas, que no es otra cosa que el Espíritu de Dios, el Señor, ahora dentro del cristiano, dentro de nosotros, de una forma visible, cumpliéndose la profecía, ¿verdad?, de Joel, que dice que en los postreros días derramaría el Señor de su Espíritu sobre toda carne. En otras palabras, una parte de Él, ¿sí?, una parte de Él estaría morando dentro de nosotros, en cumplimiento también a lo que Jesús mismo dijo antes de partir al cielo: no os dejaré solos, volveré a vosotros, porque también yo quiero estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera Jesucristo estaría con nosotros? Fácil, a través del
viento santo, a través del aire santo, a través del Espíritu Santo, que no es otra cosa que el Señor Jesucristo. Pablo lo explica de una forma bien tácita, bien directa, y dice el Señor, refiriéndose a Jesucristo. Jesucristo es el Espíritu. Es ese viento del que te hemos estado hablando. ¿Quién es ese viento? ¿Quién es ese Espíritu? Jesucristo. El Señor es el Espíritu. Y donde está ese Espíritu del Señor, ahí hay libertad. De alguna forma, el Señor quiere que conozcamos que Él se manifiesta, así como en el pasado, Él se sigue manifestando en el presente. Y como primer punto de este estudio es, Jesucristo se hace visible a través de su Espíritu. Bíblicamente, podemos nosotros entender tres formas de que el Señor Jesucristo está aún trabajando entre nosotros y en nosotros y con nosotros. Una de ellas es a través de su misma presencia. Sí, a través de su presencia, cuando nos visita, cuando está en nosotros, como hablábamos en la introducción, cuando el Espíritu de Dios se posesiona y entra en nosotros, empezamos a hablar en nuevas lenguas, empezamos a tener manifestaciones del Espíritu a través de el temblor en nuestras manos, las lágrimas que fluyen de nuestros ojos, el gozo que se produce dentro de nosotros. Son manifestaciones de que el Espíritu de Dios, de que Jesucristo está tocando tu vida y aún mayor, está entrando en tu corazón. Pero no solamente de esa manera. Gálatas también nos dice que conocemos que el Señor y su Espíritu, o el Espíritu del Señor, está en nosotros a través de los frutos, o del fruto de ese Espíritu. A través de ese fruto, Él se hace visible. Dice Gálatas que el fruto del Espíritu, con E mayúscula, refiriéndose que es el Espíritu del Señor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es el fruto de lo visible de Jesucristo en nosotros. Tú eres parte de lo que haces visible a Jesús. A Dios, dice San Juan, capítulo 1, 18, nadie lo ha visto, pero Él se hace visible a través de su Espíritu, a través del mismo Jesús, pero ahora a través también de nosotros, de ti, de los frutos, de ese fruto que produce la presencia de Dios en nosotros. Pero también, no solamente a través del fruto, sino la carta de los Corintios, capítulo 12, dice que el Señor también se manifiesta en nosotros a través de ministerios, a través de dones, a través de operaciones, habilidades, para manifestar no nuestra obra, sino la obra de Jesucristo, a través de liberaciones, a través de sanidades, a través de alabanza en el Espíritu, a través de manifestaciones espirituales. Pero dice Corintios que todo es por el mismo Espíritu. Entonces aquí vemos ya tres manifestaciones visibles de ese Espíritu que no podemos ver, pero lo podemos sentir. Se puede ver a través del fruto que Él produce en nosotros, pero también se puede ver a través de los diferentes ministerios salvíficos y libertadores y sanadores que hay en el creyente. Y como segundo punto, el Señor es el Espíritu, se hace visible para tu transformación. Dice San Juan capítulo 16 que el Señor Jesús le habla a los discípulos
explicándole el gran ministerio del Espíritu. Es necesario que yo me vaya. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y cuando el Espíritu venga a ustedes, Él convencerá al mundo de pecado. Sí, una de las acciones del que el Espíritu se hace visible y está en nosotros y nos visita, no es solamente para convencernos de que Él es real, sino también nos convence de la situación en la que vivimos. Él habla a nuestro espíritu y Él te hace consciente de la maldad que hay en nuestras acciones, de lo que está mal y de lo que tenemos que abandonar para agradar a Dios. Esto no se hace a través de un convencimiento de palabra, a través de tu Padre espiritual que te habla de Dios. No va a surgir un efecto de arrepentimiento, sino es a través del Espíritu. El Espíritu, cuando viene a ti y te habla en tu conciencia y te habla en tu espíritu interior, Él te dice: estás mal, y Él te convence de pecado, y Él te convence de juicio, Él te convence de que un día tú le darás cuenta al Creador, a ese Espíritu Creador, porque Él también quiere convencerte de que vives en pecado. Entonces, el Señor Jesucristo es el Espíritu, y no solamente para manifestar dones y frutos, no solamente para darte bendición y gracia, sino ese Jesucristo, que es también el Espíritu, también viene para convencerte del pecado. En conclusión, queremos decirte, amigo y hermano, cuando tú vienes al Señor y aceptas a Jesucristo en tu corazón, también aceptas al Espíritu, a ese Espíritu Santo. La palabra santo es una característica de ese viento, de ese aliento. No es nombre la palabra santo, sino es una cualidad a ese viento. No es cualquier viento, no es cualquier aire, es algo santo, es algo sagrado. En otras palabras, es el mismo Dios en tu vida. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, y el Señor es el Espíritu. Oro para que el Espíritu Santo hoy traiga convencimiento a tu vida. Él convenza hoy tu espíritu y tu conciencia de pecado, de juicio, pero también te convenza de que hay vida y vida eterna en el nombre poderoso de Jesucristo. Si este video es de bendición a tu vida, también deseamos que nos dejes un me gusta. Lo compartas también con tus amigos, lo compartas con tus líderes y lo compartas con tus hijos espirituales. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete dándole clic aquí donde dice suscribirse, pero también a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Dios te bendiga. Hasta la próxima.